Muy buenas tardes, bienvenido a su programa Momentos de Victoria con un servidor, el pastor Arturo Pineda. Nos da mucho gusto que esté con nosotros. Es un programa de la Congregación Victoria y cada día en las tardes lo transmitimos para que llegue a su casa y sea de bendición para su vida. Nos da mucho gusto que esté aquí. Le invito a que cierre sus ojos y vamos a comenzar este tiempo. Padre, te damos tantas gracias porque tú has separado este tiempo, estos minutos, Señor, para que estemos contigo, para hablarnos, para tocar nuestra vida, para tener estos momentos de victoria contigo, Señor, que fortalecen nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu y nos atraen más y más a ti. Te pido que tú nos hables, Señor, que seas tú ungiendo mis labios y hablando a través de ellos a la vida de mis hermanos. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Continuamos con nuestro estudio Encuentros con Jesús. El día de ayer veíamos cómo Felipe llega a Samaria, comienza a predicar, la gente comienza a abrir su corazón, a recibir el mensaje, muchos son alcanzados, muchos son tocados. Él fue obediente, él llegó ahí, fue a predicar, evangelizó a muchos. Y uno pensaría que el Señor lo iba a dejar ahí, porque oye, pues para que abra una iglesia, crezca, se multiplique la iglesia, haya muchos convertidos, ya estaba viendo fruto. ¿Para qué le movemos? Pero sabes, nuestros caminos no son los caminos del Señor. Acompáñenme ahí al libro de Hechos, capítulo 8, versículo 26. Hechos 8, 26. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Pareciera algo ilógico. ¿Por qué ir al desierto si en Samaria la gente estaba recibiendo el mensaje del Evangelio? ¿Por qué? ¿Por qué dejar lo que ya estaba pasando? ¿Sabes por qué? Simple y sencillamente porque el Señor lo dice. Dice el versículo 27 al 29. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Felipe fue obediente al Señor, dejó lo que estaba haciendo ahí en Samaria y fue, aunque pareciera ilógico en su pensamiento y en el nuestro, fue a donde el Señor le mostró, al desierto. Y sé que había un hombre ahí en un etíope que iba en su carruaje leyendo al profeta Isaías. Él había venido a Jerusalén a adorar. Era como el secretario de Hacienda, el tesorero de todo Etiopía. Y el Señor le dice, acércate a ese hombre. Acércate. Ahora, dice que él iba leyendo el rollo, el libro del profeta Isaías. En aquel tiempo no era como ahora, que todos tenemos una o varias Biblias en nuestra casa, o incluso ahí en su celular usted puede tener cuantas traducciones e idiomas quiera, y hasta gratis son. Antes no. ¿Por qué? Porque los escribas tenían que transcribir a mano cada uno de los libros, escribir el libro de Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y tenían que ser con sumo cuidado para que no hubiera errores, no sobraran ni faltaran letras ni palabras en la escritura. Así que el que él haya ido desde Etiopía solamente a adorar y que tuviera un libro del profeta Isaías nos muestra el deseo que había en su corazón de conocer más de Dios. Y es en ese momento, cuando él va leyendo, cuando el Espíritu le dice a Felipe que se acerque y se junte a ese carro. Felipe dejó Samaria, donde estaba recibiendo el mensaje, para ir al desierto a compartirle a una persona. Muchos estaban convirtiendo y el Señor lo lleva a compartirle a uno. Pero sabes, eso mismo él lo había aprendido del Señor Jesús, que dejó a la multitud para ir a compartirle a uno y liberar a ese uno que vivía en Gadara. ¿Te acuerdan que lo vimos?
dejó todos para compartirle a uno. Así que no era la primera vez que Felipe le tocaba esto. Él ya lo había aprendido del Señor. Versículos 30 y 31. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. No era casualidad que él fuera leyendo el libro de Isaías. No era casualidad que el Señor le dijera a Felipe que fuera al desierto. No era casualidad que el etíope pasara por ahí en ese momento. El Señor había programado un encuentro con él. Cuando Felipe le dijo, ¿y entiendes lo que lees? Si no hubiera sido el tiempo del Señor, él le pudo haber simplemente ignorado o decir a ti que te importa, ni te conozco. Pero el Señor tenía programado en la agenda de ese hombre tener un encuentro con él. Y le contestó, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y le rogó que se subiese y le enseñara. Le rogó que se subiera a su carro. A ver, ven, explícame de quién está hablando. Hermanos, ¿sabes? Es necesario que tú y yo le enseñemos a otros sobre la palabra de Dios. Aún si estás ahí encerrado sin tener contacto físico con tus amigos y familiares, con tus vecinos, ahí desde tu casa lo puedes hacer. Si tú estás saliendo, si vas a trabajar, lo puedes hacer. Pero si estás encerrado, que no has salido de tu casa, utiliza los medios que están a tu alcance. Utiliza el WhatsApp, el Facebook, el Zoom, Messenger, una llamada de teléfono, una videollamada, etcétera. Lo que tú tengas a tu alcance, úsalo. Pero necesitamos enseñar a otros la palabra de Dios para que ellos puedan tener un encuentro con Jesús. Continúa en el verso 32 dice, al 35, dice, el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Se respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Este hombre iba leyendo el capítulo 53 de Isaías, Isaías 53, pero ni siquiera sabía de quién hablaba el profeta. No sabía si estaba hablando de sí mismo o si estaba hablando de alguien más. Mucho menos sabía que esa profecía ya se había cumplido. Así que Felipe comienza a evangelizar a este hombre y a explicarle lo que la palabra decía sobre el Mesías. Cómo es que ya había muerto, había resucitado por nosotros para darnos vida eterna. Versículos 36 al 39. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Ese hombre recibe a Cristo en su corazón y quería ser bautizado en agua para obedecer el mandato. El Señor dijo, ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Él quería ser bautizado. Y ahí mismo lo bautizó Felipe. Yo conozco gente que tiene años en el evangelio y no quieren bautizarse porque dicen, aún no estoy listo. Este hombre tenía minutos de haber abierto su corazón y de haber dado, y ahora quería dar el paso de fe y de obediencia y entrar a las aguas del bautismo. Él se había encontrado con Jesús y ahora quería ser obediente a él.
Cuando nos encontramos con Jesús y somos obedientes a Él, viene gozo a nuestra vida y podemos seguir adelante tomados de su mano. Dice ahí en el versículo 39, y siguió gozoso su camino. En cuanto a Felipe, el Señor dice que lo arrebató de ahí y no se volvieron a ver. El plan de Dios se había cumplido y ahora tenía otra misión para Felipe. Probablemente si se hubiera quedado más tiempo, el etíope lo hubiera convencido, ven conmigo, vamos a Etiopía a evangelizar allá. Pero aún no era el momento. Aún no era el tiempo de Dios para que fueran a Etiopía. Versículo 40. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Azoto era una ciudad que anteriormente vivían ahí los filisteos, era controlada por los filisteos, ya no, pero anteriormente sí. También se le conoce como Asdod, de hecho el día de hoy se le conoce como Asdod, es un puerto marítimo. A esa ciudad, hermano, a Asdod o Azoto, fue llevada el arca del pacto cuando fue capturada por los filisteos en el tiempo cuando Samuel era un niño o adolescente. Llevaron el arca, dice que la metieron al templo de Dagón y la pusieron ahí junto a la imagen de este dios, de este falso, de este ídolo Dagón. Y en la mañana, cuando llegaron los sacerdotes, encontraron, el primer día lo encontraron tirado a un lado del arca. Lo levantaron, lo volvieron a acomodar, hicieron sus ofrendas. Y al día siguiente lo vuelven a encontrar tirado, sin cabeza, la cabeza había rodado hasta la puerta y las manos estaban ahí tiradas, postrado a un lado del arca del pacto de Dios. Ahora en esa ciudad el Señor quería que fuera predicada la palabra de salvación, el evangelio de salvación, que conocieran al Mesías para que tuvieran un encuentro con Él. Los tiempos de Dios son perfectos. Aún no era el tiempo de Etiopía, pero era el tiempo de Asdod, de conocer al Mesías. Cierra tus ojos. Señor, queremos pedirte que tú nos guíes para entender los tiempos. Ayúdanos a enseñar a otros tu palabra, que los guiemos a encontrarse contigo, que los llevemos a tener ese encuentro contigo, así como otro nos llevó a nosotros a tener el encuentro contigo. Ayúdanos, Señor, a compartir, a enseñar, que lo poco, lo mucho que sepamos, lo podamos enseñar a otros. Que sembremos la palabra, la semilla de la palabra, la semilla del evangelio en el corazón de nuestros amigos y familiares. Ayúdanos, Señor. Queremos ser obedientes a ti. Queremos ser sensibles a ti. Queremos llevar el mensaje a donde tú nos mandes. Te lo pedimos, Señor. Padre, en esta tarde te queremos pedir por todos los que están pasando enfermedad, que tú pongas tu mano sobre ellos, que tú los sanes, los levantes, los fortalezcas. Te pedimos por los que han perdido un ser querido, que tú les des paz, les des nuevas fuerzas cada día. Danos de tu unción, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermano, que el Señor te muestre a dónde debes de llevar la palabra, a quién debes de predicarle. Y no tengas temor, Él te va a enseñar, Él te va a mostrar su palabra para compartirla a otros. Qué bueno que has estado esta tarde con nosotros. Te recuerdo, todas las tardes, 6 de la tarde, tenemos los momentos de victoria. Mañana miércoles a las 7 de la tarde tenemos culto presencial en la congregación. Ven con tu familia a alabar al Señor. Te esperamos. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre ti, alce sus ojos sobre tu vida, que te dé su gracia, de su misericordia y de su paz. Recibe un fuerte abrazo y nos vemos mañana, 6 de la tarde.